Hermanos, por favor, tomen sus Biblias, hermanos, con su mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor y vamos a disponernos a estudiar la Biblia y el mensaje del Señor, ¿verdad?, en nuestros corazones. Dice, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, venimos ante ti reconociendo que el mundo en que vivimos está lleno de vientos contrarios y olas que amenazan, Señor, grandemente nuestra vida. Te damos gracias porque hoy no buscamos una paz que el mundo da, sino la paz que el Señor Jesús nos dejó como herencia. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. Te ruego, Señor, que mientras meditamos en tu palabra, el Espíritu Santo sople sobre nosotros, calmando cada ansiedad y recordándonos que tú eres el gran yo soy en medio de nuestra oscuridad. Señor, abre nuestros ojos espirituales para verte caminar sobre aquello que nosotros tanto tememos. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias hoy y siempre. Amén y amén, Señor. Siéntense, hermanos, por favor. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana, hermanos, de domingo. Agradeciendo al Señor, gracias a Dios, ¿verdad? Agradeciendo al Señor todas sus bendiciones y todas las cosas que Él nos ha dado, ¿verdad? Como sus hijos, y dando siempre testimonio de Él, del Evangelio de Cristo Jesús. El mensaje del día de hoy, hermanos, se titula Paz en medio de la tormenta. De hecho, hay un canto que se llama así también, ¿verdad? Paz en medio de la tormenta. Y nuestro pasaje bíblico de la palabra de Dios central está basado en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que ustedes lo tienen ahí en sus hojitas que les acaban de repartir, que es el mensaje, el bosquejo de la palabra de Dios. Ayúdame a leerlo, por favor. Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. De todas estas características del fruto del Espíritu Santo, la que más me llama la atención es la que dice paz. Y ese es el elemento del que vamos a hablar el día de hoy. Ya hemos hablado acerca del amor, ya hemos hablado acerca de la fidelidad, ya hemos hablado acerca del gozo, y hoy estaremos hablando de la paz, que es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de paz, necesitamos entender de qué tipo de paz estamos hablando, porque en primer lugar, vean ustedes, está la paz con Dios, ¿sí? La paz con Dios. Ahora, si usted no tiene paz con Dios, hasta que se convierta en un hijo de Dios, hasta que usted es salvo y las personas también, van a poder decir que verdaderamente tienen una paz con el Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea, la paz con Dios, eso significa que la guerra ha terminado, las hostilidades han cesado, Jesús ha vencido y nosotros nos hemos rendido a Él, y hay paz con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la verdadera paz, por supuesto, que espiritualmente hablando debemos de perseguir, y este mundo necesita alcanzar. Y espero que usted tenga eso, que usted tenga paz con Dios. Pero de eso no es lo que habla Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas no habla de una paz con Dios, habla de la paz de Dios, que es completamente distinto. La paz de Dios. Hay algunas personas que tienen paz con Dios, pero no tienen el tipo de paz de Dios en su corazón. La paz de Dios, y eso es lo que habla Gálatas. Pablo está diciéndolo a los Gálatas. Ahora, hay otro versículo que quiero mostrarles, que está, bueno, ya hablamos aquí, la paz con, no habla de la paz con Dios,
sino habla de la paz de Dios precisamente. Y dice Colosenses 3:15, ayúdame a leerlo todos juntos, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No dice reconcíliense con Dios, no dice tengan paz con Dios, porque ya somos salvados, porque ya somos la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Ahora, teniendo la paz con Dios, dice que ahora la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La pregunta es, ¿tiene usted la paz de Dios gobernando en su corazón? ¿O recuerda aquel maravilloso pasaje de la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que dice todos juntos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús? ¿Se fija qué diferente es tener la paz con Dios y la paz de Dios habitando en nuestras vidas? Cuando el Señor Jesucristo estaba frente a esa cruz, a punto de morir, Él redactó su última voluntad y su último testamento. Y Él lo mencionó a usted en su testamento y me mencionó a mí. Jesús legó su cuerpo a José de Arimatea por un tiempo. Jesús le dio la oportunidad a este hombre para que bajara el cuerpo y lo llevara a una tumba prestada. Jesús legó a su madre al apóstol Juan. Pero ¿sabe qué fue lo que nos dejó a usted y nos dejó a mí? Nos dejó su paz. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo en el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 27. Vean, vamos para allá por favor. Y dice la Biblia de la siguiente manera, ayúdenme: la paz os dejo, mi paz os doy. Ahora fíjense lo que dice: yo no la doy como el mundo la da. ¿Se fijan? No es el tipo de paz que el mundo da, dice Jesús. Y como alguien ha dicho bien, por tanto, no es el tipo de paz que el mundo puede quitar tampoco. Nadie le puede robar a usted la paz de Dios si usted no se lo permite. Así como el mundo no puede dar esa paz, el mundo tampoco se la puede quitar, a menos que yo la permita. Es una paz sobrenatural. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y es la paz de Dios que ha de gobernar su corazón y mi corazón también. ¿Cuántos dicen amén? Ahora necesitamos entender qué es la paz. Este tipo de paz no es la ausencia de problemas. Usted nunca tendrá ausencia de problemas mientras estemos en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Porque la Biblia dice en Job capítulo 14 versículo 1, ayúdame a leer, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Tendremos nosotros problemas, tendremos nosotros dificultades y tendremos nosotros circunstancias por las cuales nos van a venir a perturbar. Y dice Job en su libro capítulo 14, dice: el hombre nacido de mujer, y agrega otras cosas y llega a esta conclusión: corto de días y harto de sinsabores. Eso es simplemente cierto. Usted no va a tener ausencia de problemas jamás. La paz no es la ausencia de problemas. No me den problemas, no quiero problemas en este día. Esa no es la paz. Eso no es paz. No quiero que el día de hoy me hablen de problemas de trabajo. No quiero que hoy los niños se porten mal. Cuando usted piensa así, no está obteniendo la verdadera paz. Estamos creando un ambiente que cualquiera puede venir con un alfiler y romper ese globo que aparentemente es paz, pero no es la verdadera paz del Señor. La paz no es la ausencia de problemas, es la adición de poder, como bien vamos a ver. Es tener el poder del Señor en nuestras vidas y corazón. He tratado de encontrar una ilustración de este tipo de paz para ustedes, explicarles qué significa la paz bíblicamente, y creo que la encontré en el capítulo 14 de Mateo, que es donde leímos hace unos momentos. Abran sus Biblias porque no lo tienen ustedes ahí en sus hojitas. Mateo capítulo 14, y es la historia de Jesús caminando sobre el agua. ¿Sí? Ustedes la leyeron con el hermano ahorita que nos dirigió esta lectura de introducción. Es la historia de Jesús que caminaba sobre el agua. Y quiero decirles que esto es más que un milagro. Es un milagro, sucedió literalmente, lo creo con todo mi corazón, pero fue un milagro con un mensaje. Y Dios nos está ilustrando aquí en Mateo capítulo 14 lo que es la verdadera paz. Paz en medio de ¿dónde?
de la tormenta. Y si usted está en una tormenta ahora mismo, quiero mostrarle bíblicamente bajo este pasaje de la Biblia cómo tener paz. Y bueno, dirá usted, pastor, usted entonces no tiene un mensaje para mí porque yo no estoy en una tormenta ahorita. Todo está bien para mí. Estoy navegando tranquilamente. Yo tengo controlada mi casa, tengo controlada a mi familia, tengo controlado al esposo, a la esposa, a los hijos, tengo todo el ambiente controlado, así que yo creo que no es para mí este mensaje. Y la pregunta que yo le haría, ¿en serio? ¿Es en serio que no es para usted? Me alegro mucho por usted si es así. Disfrute esa paz y espere un poco. Tarde que temprano va a estar en una tormenta. Así que guarde esto en su corazón. Si usted cree que no tiene ahorita tormentas, si no está pasando ahora mismo por una tormenta, para que pueda tener paz en medio de su tormenta cuando le llegue. Pero le recuerdo una vez más que la paz de la que estamos hablando no es la ausencia de problemas, es la adición de poder. Y qué bien lo ha ilustrado Dios aquí en esta historia de Mateo capítulo 14. ¿Saben? La vida es a menudo como una tormenta. David, quien escribió los salmos, dijo en el Salmo 42, versículo 7, dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. David dijo: toda la tormenta está pasando sobre mí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David estaba hablando poéticamente, por supuesto, pero estaba hablando gráficamente también. Parece que a veces simplemente somos engullidos o somos tragados por una tormenta y todas las ondas y las olas de Dios pasan sobre nosotros. Y decimos y volteamos hacia arriba: Señor, ya levántame el castigo. Señor, no tengo que pasar por esto porque estoy yo también en medio de esta tormenta. Entonces, en Mateo capítulo 14, los versículos 22 en adelante, vamos a observar cómo Dios nos da esa paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo se desarrolla todo esto en la palabra del Señor. La historia está en la palabra de Dios y nos dice clara y llanamente cómo tener paz en medio de nuestras tormentas. Ahora, si deletreamos la palabra paz en inglés, es peace, por supuesto, y tal vez podamos entender de qué se trata el mensaje del día de hoy. Vamos a tratar de hacer un acróstico y darles las palabras que deletrean esta palabra precisamente, y todas salen de esta historia. La primera de ellas, vamos a ir rápidamente. La primera de ellas, hermanos, bueno, este es el versículo, el pasaje de la Biblia, es providencia. La palabra paz empieza con la P de providencia. Apunten ahí ustedes en el primer punto, la providencia. Dios tiene providencia para sus hijos y para su pueblo. ¿Por qué es providencia, hermanos? Porque su propósito me trajo hasta aquí. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que noten la palabra providencia. Y luego que ustedes la hayan escrito, veamos el versículo 22. Ahí lo tienen ustedes abajito del primer punto. Ayúdame a leer el versículo 22 de Mateo capítulo 14. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Se fijan qué fue lo que pasó? Se los voy a explicar. El Señor Jesucristo les ordenó entrar en una barca. Ellos no estaban en esa barca porque estaban porque ellos no estaban en esa barca porque estuvieran fuera de la voluntad de Dios. O sea, ellos no estaban ahí diciendo: yo no estoy en la barca con el Señor Jesucristo porque estoy fuera de la voluntad de Dios. O sea, porque me estoy portando mal, porque estoy pecando. No. Estaban en esa barca porque estaban dentro de la voluntad de Dios. Jesús los guió hacia esa barca, dice la Biblia. Jesús les dijo que fueran a esa barca. Y Jesús providencialmente los guió hacia una tormenta también. Ahora, no se lleven la idea de que si están en la voluntad de Dios no tendremos tormentas. Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios y se dirigieron directo a una tormenta. Y bueno, dirá usted: tal vez Jesús no sabía que había una tormenta, pastor. Y déjeme decirle que eso no es cierto. Jesús sabía, por supuesto que sabía, que una tormenta se iba a avecinar. Él era aquel que podía caminar sobre el agua y les iba a demostrar una gran lección
en unos momentos más. Porque Él era el que podía decir solamente a las olas: paz, enmudece y calla. Y ellas se quedarían quietas completamente para enseñarle a todos los discípulos la fe en Cristo Jesús. La Biblia dice que Él conocía todas las cosas. Él sabía que iba a haber una tormenta. Y sabiendo eso, el Señor les guió hacia la tormenta. Primero les dijo: entren en la barca. Y segundo, váyanse directo hacia aquella dirección. Saben, hay una falsa teología circulando hoy que dice que si estamos bien con Dios no tendremos problemas. Es un falso evangelio. No tendremos tormentas en nuestras vidas. Todo será miel y nada de abejas. Viviremos una vida serena y moriremos felices en nuestra vejez. Pero hay dos cosas malas en eso. Número uno, que no es cierto. Y número dos, que no es bíblico. Y quiero decirle, mis amados hermanos, que usted va a tener tormentas en la vida. Jesús las dijo. Hay dos tipos de tormentas que nos llegan en la vida. A veces son tormentas que nosotros mismos causamos, problemas en los que nos metemos nosotros mismos, y eso es así siempre. Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios y se vio en una tormenta porque estaba fuera de la voluntad de Dios, y a eso le llamamos una tormenta de corrección. Pero los discípulos se metieron en una tormenta porque estaban dentro de la voluntad de Dios, y a eso le llamamos la tormenta del perfeccionamiento. Pero ya sea una tormenta de corrección o una tormenta de perfeccionamiento, Dios estaba sobre todas las cosas en control. Y quiero decirles que la Biblia habla de los vientos y las olas que le obedecen a Él. Vean el versículo 7 del Salmo 42, precisamente, que habla acerca de ello, que los vientos le obedecen. Dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. A la voz de tus cascadas. El Salmo 148, versículo 8 dice, ayúdenme: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Se fijan que todos los elementos obedecen a la palabra del Señor. Dios tiene el control. Y por lo tanto, si usted está en una tormenta ahora mismo, sepa que si Dios no la causó, Dios la permite. Ya no hay amenes aquí, ¿verdad? Porque no nos gusta decir, escuchar y pensar que Dios permite las cosas que estoy pasando y sufriendo y teniendo en este mundo. Pero déjeme decírselo una vez más: sepa que si Dios no la causó la tormenta, Dios la permitió. No le tomó por sorpresa a Él. No hay nada que le suceda que Dios no conozca. Y Él está sobre ello, más allá de ello, a través de ello, y déjeme decirle una cosa más: por encima y todavía en medio de ello, de la tormenta. Así que, mis queridos hermanos, si estamos ahorita en una tormenta, quiero que diga y quiero que piense en la providencia de Dios. Es el punto número uno. La paz se deletrea con la P de providencia. La providencia. Su propósito me trajo hasta aquí. Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, los hombres de fe, los discípulos, el apóstol Pablo y todos los hombres de fe pudieron haber dicho: el Señor nos trajo hasta aquí, porque su providencia nos ha traído aquí para poderle servir. No le tomó por sorpresa. Una cosa que nunca escuchará usted a Dios decir es: uy, se nos escapó esa enfermedad. Uy, se nos escapó esa falta de trabajo. Uy, se nos escapó que no pudiera entrar a la universidad. Jamás, jamás. No le toma nada por sorpresa. Entonces, la primerísima palabra, si quieren tener paz en medio de su tormenta, solo recuerde la palabra providencia. Cuando usted esté en una tormenta, el propósito de Dios me trajo hasta aquí. Es difícil decirlo, es difícil pensarlo, pero dice la Biblia, hermanos, que Dios es así. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28, todos juntos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito somos ¿qué? Llamados. Usted ha sido llamado. Entonces, todas las cosas que le van a pasar a usted, Dios las va a usar para bien, conforme a sus propósitos. Y dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos ha traído hasta aquí el Señor. Las tormentas de la vida, ya sea que yo las haya provocado o ya sea que el Señor las permita, hermanos, cualquiera de las dos cosas, las tormentas son un propósito de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Bien, número 2, vamos a ir, pongan la palabra ruego. Ruego, sus oraciones me protegen aquí. Sus oraciones me protegen aquí.
El ruego del Señor. ¿Sabía usted que el ministerio de Cristo ahora en el cielo, aparte de estar sentado a la derecha del Padre, dice la Biblia que Él está, ¿qué cosa por nosotros? Intercediendo. Él intercede por nosotros. El ministerio de Jesucristo, cuando Él fue llevado al cielo, por esa nube hacia el cielo, es ahora interceder por usted y por mí. La palabra ruego es otra palabra para deletrear también paz. ¿Por qué? Porque sus oraciones me protegen aquí en la tierra. Él está rogando por usted, dice la Biblia. Él está orando por usted en medio de su tormenta. Y su oración extiende un manto de protección sobre usted y sobre mí. Jesús, tiene el ministerio de la intercesión. Ahora, vean el versículo 23 del mismo capítulo 14 de Mateo, del cual estamos hablando aquí ahora. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí estaba. Mateo 14, 23, lo leemos todos juntos. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La Biblia dice que él oraba constantemente. Jesús se le encontraba orando constantemente. Dios mismo orando. El Hijo orando al Padre. ¿Tenía necesidad Cristo de orar? No. ¿Tenía Dios mismo necesidad de estar orando como una disciplina espiritual y cristiana? No. Pero Él estaba haciéndolo para darles ejemplo a sus discípulos, a todos nosotros también, y para interceder por todos y cada uno de sus discípulos, de la gente y de nosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo ahí arriba en el monte? Bueno, estaba rogando por sus discípulos, la Biblia lo dice. Estaba orando por ellos. Y usted dirá: pastor, ¿cómo sabe que estaba orando por ellos? ¿Cómo sabemos de la Biblia que él estaba orando por ellos? Bueno, en Marcos, el otro evangelio, el capítulo 6, versículo 47 al 48, nos dice que ahí se relata la misma historia, es un evangelio sinóptico. Y en Marcos 6, 48 nos dice: y viéndoles fatigar con el remo, porque el viento les era contrario. O sea, imagínense la escena esta que está diciendo aquí. Ahí estaban los discípulos en esta misma tormenta. Las olas eran violentas, se estaban fatigando con los remos, dice la Biblia. Sus espaldas se arqueaban, su sudor estaba en sus frentes, sus nudillos estaban todos blancos de sostener las sogas, sus labios temblaban, estaban tirando con fuerza y el viento era contrario. ¿Y dónde estaba Jesús? Él estaba en el monte orando. Y tiene sus ojos puestos en ellos y está orando por ellos, porque estaba en ese momento, mientras ellos estaban ahí con la barca, él estaba rogando al Padre por los discípulos. Y en su tormenta, quiero recordarles que la Biblia nos enseña que Jesús siempre va a interceder por todos y por cada uno de nosotros. Mientras ellos estaban luchando, mientras ellos estaban batallando, Mateo nos decía que él estaba en el monte orando a altas horas de la noche, y cuando los discípulos terminaron el trabajo y fueron a buscarle, le encontraron solo allí orando. Varias veces los discípulos lo encontraron solo orando también. Pedro lo encontró solo también orando, y cuando lo invitó a orar, le dijo: Pedro, ayúdame a orar, interceder por todo lo que va a venir. Dice que el Señor se apartó, y cuando vino, los encontró, ¿qué? ¿En vigilia de oración? No, los encontró, ¿qué? Dormidos. Los encontró dormidos. Los tuvo que despertar: a ver, muchachos, despiértense, porque ya vienen todos. Y vienen todos acá a prenderme y para ir entonces a la cruz. Jesús estaba constantemente orando, e inclusive estaba orando y rogando por todos y cada uno de ellos. A veces la gente me dice: pastor, ¿me pondría en su lista de oración? Y yo les digo que sí, yo los anoto y oro por muchas personas. Pero hermanos, es imposible que ore por todos los días, a todas horas. Pero le garantizo que usted está en la lista del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús le tiene en su lista de oración, piénselo así. Y maravilloso es que sus oraciones siempre son contestadas, las oraciones que Él hace al Padre. Vea lo que dice el versículo de Juan 11, 41 y 42. Ayúdame a leerlo. Dice: Padre, te doy gracias por haberme, ¿qué? Oído. Yo sabía que siempre me oyes. Así que si usted ora a Dios, a Jesucristo, y le dice: Señor, intercede por mí, ora por mí, y sabes, Señor, también te pido estas cosas, porque el Señor dio una orden, y Él dijo: todo lo que pidieres al Padre, ¿qué dice? En mi nombre yo lo daré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y entonces nuestras oraciones deben de estar enfocadas
en ese intercesor que es Jesucristo. Si usted tiene un problema realmente grande, ¿cómo se sentiría si supiera que en la habitación de al lado, justo afuera de la puerta, estuviera Jesucristo en cuerpo literal, de rodillas, orando por usted? ¿Cómo se sentiría cuando usted va a hacer el examen? ¿Cómo se sentiría cuando usted va a hacer una entrevista de trabajo? ¿Cómo se sentiría cuando va a hablar con esa persona? ¿Cómo se sentiría cuando va a arreglar un asunto, un problema, sabiendo que literalmente el Señor está allí, detrás de la puerta, orando, intercediendo de rodillas al Padre Celestial? ¿Cómo nos sentiríamos? Diríamos: ¿quiere usted decir, pastor, que justo afuera de esa puerta está Jesucristo orando por mí? Y si Dios está en todas partes, por supuesto, no tengo menos que decirle que eso es cierto, que no solamente está sentado en la gloria de Dios, sino Él está también orando por usted, porque Él dice que Él está conmigo todos los días de mi vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cuando usted entra, usted no está solo. Cuando usted va, usted no va solo. Cuando usted enfrenta, no está enfrentando solo. Usted tiene, aparte de ángeles que están alrededor de usted tiene al Señor Jesucristo en persona, orando, intercediendo por usted y por mí en todas las dificultades. Él está intercediendo, Él está rogando al Padre en su favor. Él tiene sus ojos puestos en usted. Dice la Biblia, bueno, déjeme ver si lo tengo aquí, el versículo. Si no lo leo yo, bueno, no está aquí el versículo pero dice la Biblia, hermanos, que sus ojos están sobre el gorrión, sobre las flores del campo. Sus ojos están sobre toda la creación, y yo sé que Él cuidará de mí. De hecho, hay un himno que dice así, ¿verdad? Que Él cuidará de mí. En la tormenta, ¿perdón? ¿Cómo podré estar triste? ¿Perdón? Si Él cuida de las aves, si Él cuida de las flores, si Él cuida del campo, ¿cómo cuidará también de mí? Entonces, la primera palabra es providencia, y digamos, su propósito me trajo aquí. Segundo, la palabra es ruego, y digamos, sus oraciones me protegen. Crea y piensa esta semana que el Señor está intercediendo por usted y le tiene el hueco de su mano orando por lo que usted le está sucediendo. ¿Lo ha sentido así? ¿Lo ha sentido que Dios intercede por usted, que Jesucristo está por usted intercediendo? Vamos a un examen médico, vamos a una entrevista de trabajo, vamos a un examen de la escuela, vamos a enfrentarnos con algún jefe, con alguna persona, y le decimos: Señor, está conmigo. Pero no nada más hacemos eso. Te pido que tú intercedas, Señor, y que tú me cubras con tus oraciones. Número 3, vamos para allá, por favor. También la paz se escribe como seguridad. Su presencia viene a mí aquí. La presencia de Dios, la presencia de Cristo viene a mí aquí. Apunte la palabra seguridad, por favor. La paz también se deletrea con la S de seguridad. Su presencia viene a mí aquí. Jesucristo será más real para usted en su tormenta que en cualquier otro momento. Por eso dicen por ahí, ¿verdad?, que si uno le buscara a Dios, como cuando tenemos dificultades y problemas y tormentas, si lo buscamos de la misma manera cuando no tenemos problemas ni dificultades ni tormentas, nuestra fe sería otra. ¿Por qué? Porque es en las tormentas cuando experimentamos su presencia. No hay otro momento que usted goce la presencia de Dios. Esas olas que parecían amenazarlos, las tormentas no fueron en realidad sino una super autopista que lo trajo a Él hacia ellos. Porque vean los versículos 24 y 23, lo que dice aquí Mateo 14, de la misma historia, el relato de que Jesús estaba con los discípulos en la barca y estaban en una tormenta. Vean lo que dice ahí. Dice el versículo 24 todos juntos, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, fíjense en esto, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Jesús no estaba en la barca en ese momento. Él se encontraba orando. Y se encontraba Él intercediendo. Y los discípulos estaban en la barca. Ellos estaban en medio de la barca y ya se encontraba en medio del mar. Estaba siendo golpeada por las olas. Vino la tormenta y hubo todo este escenario. Y Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. El mismo mar que ellos pensaban que los iba a ahogar fue el vehículo que los trajo hacia la presencia de Jesucristo. Jesús vino a ellos, ellos vinieron a Él.
Él siempre viene a usted en medio de la tormenta. Quizás no lo reconozca, pero si usted es un hijo de Dios, Él está allí esperándole. Vea lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 1 y versículo 2. Véalo muy bien y subraye este pasaje de la Biblia. Dice: pero ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El Señor siempre está con nosotros en las tormentas. Él vino a ellos caminando sobre el agua. Él vino a ellos. Vean las historias de personas que han estado en tormentas y en problemas. Los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, por ejemplo. Estos 3 jóvenes, cuando el rey miró adentro del horno, cuando el rey dijo: a ver, vean a los muchachos que acabamos de meter dentro del horno. Cuando el rey mandó a ese capitán para que viera si ya estaban hechos chicharroncitos, ¿verdad?, para poderse disfrutar y dárselo a los animalitos como alimento. Cuando él dijo: vayan y abran ese horno, el capitán dijo: ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Yo veo a 4. Y el cuarto es semejante ¿a quién? A un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Jesús caminó con ellos. Él estuvo con Daniel en el foso de los leones también. Estuvo con los discípulos en el aposento alto también, cuando Él estaba en medio de esa tribulación, cuando Jesucristo había resucitado tras la crucifixión. Los discípulos temblaban detrás de las puertas cerradas porque pensaban que los romanos los iban a ir a encarcelar y los iban a matar también. Y la Biblia dice que Jesús se aparece en medio de ellos, y Juan capítulo 20 les dice: paz a vosotros. Él siempre aparece, hermanos, y Él siempre dice paz en medio de las tormentas. ¿Cuántos dicen amén? Vean el versículo 27, dice, ese versículo 27 siguiente dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. ¿Saben? Las palabras yo soy, aquí en este original griego, en el idioma griego, son las palabras que dicen que Él es el gran yo soy en medio de los problemas y ahora en medio de las tormentas. Yo soy. Era conocido en el Antiguo Testamento como Jehová. Yo soy. Cuando Dios, Jehová, le manda a Moisés decir que vaya a rescatar al pueblo, entonces Moisés se voltea y le dice: Señor, si me preguntan en nombre de quién voy, en nombre de quién les digo que voy. ¿Y cómo le contesta Jehová a Moisés? Diles que te envía yo soy. Es el mismo verbo que utiliza aquí Jesucristo y dice: tener ánimo, yo soy. Por eso todos le reconocieron como Dios mismo, no como un profeta, como Dios mismo, porque utilizó el mismo vocablo en hebreo que estaba diciendo que Él era también Dios mismo, como el Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Los discípulos al principio no le reconocieron y dijeron: es un fantasma, es un fantasma. Y tenían miedo ellos de poder estar, ¿verdad?, en este lugar, en esta barca, y tenían miedo. Y ahora bien, aquí está el punto principal. Jesucristo estaba ahí en la tormenta, pero debido a que no reconocieron su presencia al principio, los discípulos no tuvieron paz. Ellos tuvieron miedo. Vieron ahí a algo que venía y flotaba sobre el mar y caminaba sobre el mar, y en vez de decir, y le reconocieron, en vez de decir: oh, es Jesús, ellos tuvieron miedo porque no le reconocieron, porque no sabían quién eran, porque tenían ellos dudas, y entonces no reconocieron su presencia al principio. Así estamos nosotros también muchas veces. Tenemos miedo de enfrentar las situaciones de la vida porque no reconocemos que Jesús camina con nosotros. No tuvieron paz. Isaías capítulo 26 versículo 3, aquí está arriba. Isaías 26:3 dice lo siguiente, ayúdame a leerlo por favor. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se fija en quién el Señor va a estar con él y va a estar en completa paz? En aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si yo tengo el pensamiento de que Dios va conmigo, está conmigo, y yo tengo esa creencia en mi corazón, y donde quiera que yo vaya y me pare, me enfrente a quien me enfrente, la paz del Señor me acompaña, su presencia me acompaña, entonces porque en ti ha confiado, dice la Biblia.
Pero ¿por qué tememos? ¿Por qué no? Porque no le reconocemos que Él está actuando en medio de todas las circunstancias. Creemos que el compadre movió todas las cosas, creemos que, me perdonó acá, estado de deuda, creemos que esto, creemos que lo otro, y le reconocemos a todo el mundo, menos que Dios movió todas las cosas a nuestro favor. Por eso seguimos teniendo miedo todavía, por eso seguimos teniendo incertidumbre todavía, por eso seguimos teniendo desconfianza todavía, por eso la gente no ve en nosotros a Jesús, porque no le reconocieron al principio. Pero dice la Biblia, el que persevera en ti, ese está en completa paz. Perseverar en Jehová, tú guardarás en completa paz, dice el versículo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo que usted necesita y yo necesito hacer en las tormentas es poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Es lo que necesitamos hacer. Si los quitamos de Jesús, fue lo que hizo Pedro. ¿Qué comenzó a hacer Pedro? A hundirse. Se comenzó a hundir. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Pedro no estaba confiando y no estaba pensando y no estaba creyendo que era Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 6 nos dice lo siguiente, ayúdenme a leerlo. Dice, porque el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué más? Y es paz. ¿Se fijan? ¿Qué nos trae paz? Ocuparnos en el Espíritu. Sí, estoy de acuerdo con muchos ejercicios de respiración, con muchos ejercicios de tranquilidad. Estoy de acuerdo con todas esas cosas y crear un ambiente de tranquilidad en la casa. Pero la verdadera paz de Dios está en su Espíritu. El ocuparse del Espíritu es vida y dice, y es paz también. ¿Qué es una persona que se ocupa del Espíritu? Bueno, hay personas que se ocupan de las circunstancias más que del Espíritu. Se ocupan de los problemas más que del Espíritu. Se preocupan de las dificultades de sí mismas. Y hay personas que se ocupan del Espíritu. Ahora escúchenme bien. Necesitamos entender que existe, mis amados hermanos, esta maravillosa seguridad de que su presencia vendrá a usted en medio de la tormenta. Eso es fe. Bueno, hay un hombre llamado Corrie ten Boom, y él dijo esto: si miras las circunstancias, miras al mundo y te angustiarás. Si miras hacia adentro, te vas a deprimir. Si miras a Cristo, vas a descansar completamente en su paz. Ahora, mirar al mundo, te vas a angustiar. ¿Y quién nos angustia? Mirar hacia adentro, me voy a deprimir porque no me gusta qué es lo que veo adentro de mí. Pero mirar a Cristo, descansaremos de nuestros problemas. Y eso lo dice Colosenses también, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice ese corto pasaje de la Biblia, pero sustancial en lo que estamos pasando ahora? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Se fijan que ahora tiene sentido todo esto? Que corra libre en su corazón la paz de Dios. Cuando pierde la paz de Dios, sepa que está estresado. Y el estrés es esa medida, ese grado. Usted está estresado en la medida en que ha quitado los ojos de Jesús para ponerlos en los ojos del problema, en los ojos de nuestras circunstancias. Y eso es lo que es el estrés. El estrés, mis queridos hermanos, es la medida del grado en que tiene sus ojos puestos en la tormenta y no en Dios. Por eso nos estresamos, por eso nos llenamos de miedo, porque quitamos los ojos de Cristo, que Él está diciendo, ven hacia mí. Nos bajamos de la barca nosotros, como Pedro, y empezamos a caminar y perdemos el enfoque y empezamos entonces a creer otras cosas y nos estresamos. Permítame ilustrar de lo que hablo en el Salmo 46, versículo 1 al 3. El Salmo 46, del 1 al 3, es un salmo que le dije a Miguelito que se lo aprendiera en estos días. Estos 3 versículos son muy importantes y permítame ilustrárselo de esta manera. Dice el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué dice? Nuestro pronto auxilio, ¿dónde? En las tribulaciones. Ahora, noten lo que dice. Él está presente en la tribulación. Luego dice el siguiente versículo, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea, ¿qué? Removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. No está hablando de un problema pequeño, ¿verdad? No está hablando de un problemita chiquitito. No tengo internet, no está hablando de eso. Sino que dice que ha llegado el cenit aquí. Si la tierra es removida y los montes caen al mar, hay una palabra aquí, ¿verdad? Hay una palabra aquí que viene en sus Biblias, que es la palabra Selah o Selah. Ustedes la han escuchado muchas veces, se la encuentran muchas veces en los Salmos, y entonces decimos, ¿qué significa eso?
Bueno, perdón, exactamente. Ese, en música del pueblo de Israel, era una pausa. Era eso precisamente el decir lo que está ahí. Precisamente era detenerte y considera esto. Lo que has leído hasta ahorita, detente y considera lo que estás escuchando, lo que estás cantando, lo que estás leyendo. Eso significa una pausa para poder reflexionar. Entonces nos dice a nosotros que debemos de tener esa pausa muchas veces en nuestras vidas, en los problemas, en las dificultades, en las tormentas, en las cosas que pasamos, para detenernos y reflexionar lo que Dios está aquí ahora diciendo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tiempo de tribulación. Y dice, detente un rato y ponte a pensar en que Dios está actuando en medio de la tribulación y en medio de la tormenta. Ahora, en el Salmo 46, el versículo 10 nos dice otra cosa. Nos dice aquí lo mismo, pero en palabras ya ahora más explicadas. El Sela o el Selah está ahora aquí en un versículo. Y el Señor dice en este versículo 46:10, dice, estad quietos y conoced que soy Dios. No nos gusta estar quietos. No me gusta esperar. No me gusta me desespero. Quiero tener la respuesta ya. Si me vas a contestar en este momento. Y oramos al Señor. Y cuando terminamos de orar, le hablamos al compadre, le hablamos a las personas, movemos todo el escenario. Y ya cuando movemos todo decimos, Señor, entonces ayúdame para que todo lo que moví, que sea a mi favor. Y así no funciona Dios. Así nunca va a actuar Dios. Dios dice, pues si tú puedes mover todo eso a tu favor, entonces ¿para qué me necesitas a mí? Porque yo soy el Dios de los imposibles. No soy el Dios de los posibles. Lo posible lo puedes hacer tú y lo puedes manejar. Y te doy la sabiduría, te doy la gracia y muévelo. Pero no soy el Dios de los posibles, soy el Dios de los imposibles. Cuando ya no se pueda arreglar las cosas en tu vida, entonces entro yo y me dejas actuar y te haces a un lado para que veas cómo el Señor está actuando en este momento. Lo que fallamos en hacer cuando entramos en una tormenta es que ponemos los ojos en las olas y no en el Señor. Por supuesto, todos los que hemos ido a la playa y todos los que nos hemos bañado en una playa y todos los que hemos disfrutado de las buenas olas en la playa, tenemos temores a las olas más grandes. Y a veces nadamos hacia lo contrario, o a veces nos salimos de la playa, o a veces simple y sencillamente nos quedamos ahí a ver qué nos sucede. Pero entonces tenemos miedo porque ponemos los ojos en las olas. Entonces, la diferencia entre la cantidad de tiempo que tiene usted los ojos en la tormenta y no en Dios, a eso se le llama, hermanos, estrés. Todo el tiempo que usted voltea a ver a la tormenta y voltea a ver que está muy grande, que voltea a ver que está muy fuerte, que voltee y que usted haga todo el tipo de conjeturas necesarias, dice la Biblia que usted entonces está poniendo los ojos en el mundo y no los ojos en Cristo Jesús. A eso se le llama estrés. Y Jesús dijo, no temáis, yo estoy aquí, he venido a vosotros en esta tormenta. Ahora, mis queridos hermanos, usted tiene esa seguridad de parte del Señor en este punto número 3. Él dijo, no te desampararé, ¿ni qué? Ni te dejaré. Hebreos 13:5. ¿El Señor va a fallar en eso? No va a fallar absolutamente en nada. Dijimos número 1, providencia. Su propósito me trajo hasta aquí. 2, dijimos ruego. Sus oraciones me protegen aquí. Y 3, estamos en la seguridad. Su presencia viene a mí aquí. Y si su presencia viene a mí aquí, necesito reconocerlo. Al principio ellos no lo reconocieron y siguieron temiendo, siguieron teniendo miedo. En su tormenta hay un centro que está en la calma. Hay un centro, si usted ve los documentales de aquellos que viven en ciudades de grandes tormentas y grandes huracanes y todo lo demás, ellos saben perfectamente bien que hay un punto en medio de la tormenta y del huracán que hay una calma tremenda, mientras que todo está dando vueltas y por allá están los remolinos, especialmente en Texas y en Oklahoma y todos esos lugares. Mientras están los remolinos por allá, las tormentas por acá y todo un montón de cosas alrededor, hay un momento en medio de la tormenta que hay un sitio en la cual hay una calma, hay una paz, hay una tranquilidad. Decimos que es el corazón de la tormenta. Bueno, pues en nuestra tormenta es el corazón de Dios. Justo en medio de esa tormenta necesitamos entender que Él está allí y Él nos está diciendo que vengamos hacia Él, porque dice, yo soy en medio de toda clase de tormentas. Número 4, apunte la palabra consuelo, por favor.
Consuelo. Paz también se escribe con C de consuelo. ¿Sí? ¿Qué es la palabra en inglés comfort? ¿Sí? Su poder me sostiene aquí. Quiero enseñarle de dónde viene esa palabra. Esta cuarta cosa que quiero que ustedes y yo aprendamos es una palabra, hermanos, que a veces la hemos visto y que no la reconocemos porque no sabemos su significado y su contexto. Estamos hablando de seguridad, dijimos. Ahora hablaremos de consuelo. Su poder me sostiene aquí. Su poder me sostiene aquí. Ahora vean, versículo 26, por favor. ¿Qué dice el versículo 26? De estos versículos que estamos aquí hablando, 26 al 28, creo que vamos a leer, al 29. 26 al 29, ayúdenme a leer. Dice, y los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¿Se fijan? Diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si quieres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta aquí la historia está muy bonita. Y hasta aquí la historia puede ser muy poderosa. Y podemos cerrar la Biblia y decir, salió Pedro triunfando. Y Pedro salió gozoso. Y Pedro caminó sobre las aguas. Fue el primer hombre humano. Fue el primer hombre después de Jesús que caminó sobre las aguas. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. Se requiere poder para caminar sobre el agua. ¿Saben lo que significa la palabra consuelo? Que es la palabra que les apunté ahí, comfort. La palabra comfort, ¿sí? Consuelo no significa solo apaciguar a alguien que está diciendo, ya pasó. Cuando usted le dicen, ve y consuela a esa persona, o voy a consolar a esa persona, usted no le dice, ya pasó, ya, tranquilo, ya. No. Consuelo es una palabra compuesta por la palabra comfort. Y la palabra comfort viene de dos palabras compuestas. Literalmente significa con fuerza. Com es la palabra con, fort es la palabra fuerza. El consuelo significa su poder me fortalece o me sostiene. Su poder aquí me sostiene. ¿Por qué Jesús los puso en esa barca sabiendo que vendría la tormenta? ¿Por qué intercedió por ellos y luego vino caminando sobre el mar y permitió que Pedro caminara todavía sobre las aguas? ¿Por qué? ¿Estaba Jesús alardeando y diciendo, ustedes tienen miedo porque no oraron y ahora sí los tengo aquí chiquitos? Por supuesto que no. Él está enseñando una de las lecciones más espirituales, más grandes y gloriosas que usted jamás deberá aprender. Que usted jamás, debe de aprender. Dios quiere darle poder para sostenerlo en su tormenta. Eso es lo que está significando aquí. ¿Qué le estaba mostrando Jesús? Bueno, escuchen esto. Ellos tenían miedo ¿de qué? De hundirse, de morir. Tenían miedo de ahogarse. Tenían miedo de que todas las olas los pasaran por encima. Y las mismas olas que ellos temían que los hundieran, Jesús las estaba pisando. ¿Y qué les estaba mostrando? Les estaba mostrando que lo que parecía que iba a estar por encima de su cabeza, ahora iba a estar por debajo ¿de qué? De sus pies. Y usted dirá, ¿estás seguro de que esa es la interpretación? Absolutamente. Lo que antes estaba por encima, o lo que está por encima de los hombres sin Cristo, sin Dios, sin Jesús, ahora con Cristo las tenemos puestas por debajo de nuestros pies. Permítanme darles un versículo que respalda lo que estoy diciendo. Juan capítulo 16, vamos para allá por favor. Capítulo 16, versículo 33. Jesús aquí está hablando de la paz. ¿Y qué dice Jesús aquí, hermanos? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, ese es el contexto, pero escuchen bien. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. En otras palabras, van a tener tormentas, pero ya las vencí yo. Lo que parece estar por encima de vuestra cabeza, ahora estará bajo mis pies. Eso es una cuestión profética. Ahora, vean aquí, la Biblia enseña también esto en el primer capítulo de Efesios, lo siguiente, Efesios 1:22. Vean lo que dice aquí Pablo, hablando de Jesucristo y hacia la iglesia. Dice,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Ya están hilando esta parte de la Biblia. Lo que estaba por encima de los discípulos, lo que estaba por encima de ellos, que los estaba amedrentando, atormentando, haciéndoles creer que ellos iban a morir, en Cristo Jesús las ha puesto por abajo de sus pies y a la iglesia le dio esa autoridad. Él es la cabeza sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? Y todas las cosas están bajo sus pies. ¿Están de acuerdo? Él es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es su ¿qué? Su cuerpo. Él es nuestra cabeza. ¿No es cierto? Todas las cosas están bajo sus pies. ¿Cuántos dicen amén? Y están todas las cosas bajo los pies de usted también. Porque si somos nosotros el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, somos el cuerpo y las cosas están debajo de la iglesia, debajo de sus pies, debajo de los creyentes, no tendremos por qué amedrentarnos en medio de las tormentas. Él puso todo bajo sus pies y Él puso todo bajo los pies también de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos su cuerpo. Todas las cosas están bajo los pies de Cristo y cualquiera de nosotros tiene suficiente sentido común para saber que uno puede ahogarse si la cabeza está bajo el agua, pero no si la cabeza está por encima del agua. Y lo que nos dicen, que la cabeza salga del agua para que pueda respirar. Jesús está en los lugares celestiales. Su problema no es un problema para Él. Lo que parecía que iba a estar por encima de sus cabezas, mi cabeza, está debajo de sus pies. Porque ese, mis queridos hermanos, es el consuelo que usted y yo tenemos. No importa cuál sea el problema. Por eso decimos los predicadores esto: no importa lo que usted esté pasando. Y mucha gente dice: qué liviano habla este Señor. No, estamos hablando de que todas estas cosas están actuando porque Él es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, y todas las cosas las sometió bajo sus pies. Y como Cristo está en los lugares celestiales, por encima de las tormentas, por encima del agua y por encima de todas las circunstancias, Él le puede decir a usted: confía, porque yo ya vencí el mundo. Y todas las cosas ya están bajo los pies de Jesucristo. Ahora, no importa cuál es su problema, decimos los predicadores, Él ha subyugado su problema. Vean lo que dice el siguiente versículo. Bueno, a ver, déjenme ver si lo tenemos aquí. No, dice la Biblia, bueno, ya lo habíamos repetido, claro, aquí estaba: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Dónde estaba ese pasaje de la Biblia? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Espero que usted crea eso y que lo entendamos. Porque alguien dijo hace mucho tiempo: la voluntad de Dios nunca me llevará donde la gracia de Dios no me pueda sostener. Lo voy a decir una vez más: la voluntad de Dios nunca me llevará donde la gracia de Dios no me pueda sostener. Si yo estoy, decía Martín Lutero, si yo estoy aquí ahora enfrentando toda esta calamidad y todas estas circunstancias, y yo estoy aquí enfrentando al mismo demonio, decía en el himno, que dice que aunque el demonio esté y aunque la piel me sea quitada y aunque vengan y me destruyan, dice que yo estaré como confiando en el castillo fuerte que es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en Él tengo la seguridad. En Él está seguro. En Él estamos seguros. Y por eso la Biblia dice eso, que la voluntad, no lo dice la Biblia, lo dijo alguien: la voluntad de Dios nunca me llevará donde la gracia de Dios no me pueda sostener y me pueda estar firme en su mano. Nunca entrará usted en una tormenta que de alguna manera Él no permita, incluso si no la causó. Está allí en su providencia, está allí en su ruego, sus oraciones, está allí en su seguridad, su presencia está conmigo, está ahí en su poder, su consuelo me da poder y me sostiene hasta aquí. Por eso cuando Pedro le dijo: Señor, deja que yo vaya a ti, lo que está diciendo es: Señor, déjame poner mis pies donde tú pones los tuyos. Y Señor, que tu victoria sea mi victoria. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dio de permiso para que pueda venir? Ven, ven, ven. Y eso es exactamente lo que le está diciendo hoy a usted. Atraviesa este problema, atraviesa esta tormenta, ven y vayamos a Jesús en medio de la tormenta. ¿Cuántos dicen amén? Terminamos aquí, hermanos. Número 5, pongan por favor esperanza. Número 5, esperanza. Su promesa me asegura aquí esperanza. Su promesa me asegura aquí. Puedo esperar que Él cumpla su palabra, por supuesto.
Vean lo que dice el versículo 30 ahí mismo. Mateo 14:30, todos juntos dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Empezó a hundirse. Parecía que el viejo Pedro no lo lograría, ¿no es cierto? ¿Ha estado usted ahí? Yo he estado ahí muchas veces. Pero ¿qué continúa diciendo el versículo, hermanos? A ver, ayúdenme. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora vean el siguiente versículo y dice: pasando al otro lado, vinieron a tierra. Ahora, ellos no se hundieron, ellos pasaron al otro lado, ¿se fijan? No se regresaron tampoco. ¿Saben por qué? Porque Jesús les había ordenado que fueran hacia el otro lado. Y cuando el Señor le dice a usted: atraviesa esta tormenta, yo voy contigo, Él no lo va a regresar, hermanos. Él quiere que usted atraviese esa tormenta y vaya al otro lado, porque tenía propósitos específicos para sus discípulos al otro lado de la ribera. Hermanos, detrás de cada mandamiento de Dios está la promesa de Dios para llevar a cabo ese mandamiento de Dios. Ellos no necesitaban entender el cómo. El cómo no es asunto de nosotros. Dios se va a encargar de eso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo me vas a ayudar a resolver este problema? ¿Cómo vas a cambiar el corazón? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer lo otro? Ese no es nuestro trabajo entenderlo, no es asunto nuestro. Dios va a encargarse de eso. No vivimos por explicaciones, vivimos por promesas. Y quiero decir, si Dios nos explicara todas las cosas, la mayoría no las entenderíamos nosotros. Te voy a enfermar, te voy a dejar pasar por esto, vas a tener esta decepción, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y si nos explicara todo el plan, no lo entenderíamos y hasta nos terminaríamos asustando antes de tiempo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué eso es así? Porque la Biblia dice, hermanos, una promesa muy importante en Isaías 55, del 8 en adelante. Dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usted solo recuerde esto, que tiene esta plena esperanza de que Dios cumplirá su palabra tarde que temprano. Él le verá a través de esto. Él perfeccionará lo que concierne, ya sea una tormenta de perfeccionismo o una de corrección. Dios le va a sacar a usted y a mí adelante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos, anclarnos a eso, y viva por la promesa de Dios, y Él nos sacará a flote. Me gusta lo que dijo el gran Andrew Murray, este hombre que está aquí. Me gusta lo que dijo, lo siguiente: Dios está dispuesto a asumir la plena responsabilidad de una vida totalmente comprometida con Él. Qué tremendo, ¿eh? Dios está dispuesto a asumir la plena responsabilidad de una vida totalmente comprometida con Él. Si usted está comprometido con Él, si usted está comprometido con el Señor hasta la médula, el Señor le va a respaldar y el Señor estará con usted totalmente, porque usted está totalmente comprometido con Él. ¿No es hermoso eso? ¿No es hermoso eso? Bueno, usted dirá: pero Pedro comenzó a hundirse por un momento. Sí, pero no se ahogó. ¿Por qué no se ahogó? Porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 37, versículo 23 y 24, nos dice lo siguiente. Ayúdenme a leerlo. Dice: por Jehová son ordenados los pasos ¿de quién? Del hombre. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esa fue la promesa y la esperanza que Jesús le hizo a Pedro. Cuando él empezó a hundirse, dice que Jesús asió de él, lo tomó y lo trajo otra vez a la barca. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cayere, no quedará postrado, no quedará derrotado. Cuando un hijo de Dios cae, no quedará postrado ni derrotado. Cuando un hijo de Dios está en una tormenta, en una tribulación, está en un problema, aunque así sea un problema en el que él mismo se metió, no quedará postrado, porque está el nombre del Señor Jesús está en juego. El nombre de Dios está de por medio, porque Jehová sostiene su mano. No nos gusta muchas veces esto. No nos gusta esto. ¿Por qué no nos gusta?
Porque tenemos personas que han cometido pecados, que se han portado mal, que han hecho un montón de errores, y los queremos ver nosotros caídos, y los queremos ver nosotros derrotados, y los queremos ver nosotros tumbados, y los queremos ver a ellos sometidos. Pero la Biblia dice que si es un verdadero hijo de Dios y es alguien que está con Dios, el Señor, por Jehová, son ordenados los pasos del hombre. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si verdaderamente es hijo de Dios. El hombre que inventó el himno, que escribió el himno, Estoy bien con mi Dios, fue escrito por un hombre llamado Horatio Spafford. Este hombre escribió el famoso himno que dice estoy bien con mi Dios, o alcancé salvación, que es el himno traducido en el himnario bautista. Y déjenme contarles la pequeña historia de este hombre. Nació en el 1828 y este hombre era muy rico, era un magnate de bienes raíces, y durante mucho tiempo su vida fue una imagen perfecta. Y entonces las tormentas de la vida comenzaron a llegar a su vida. Hubo un gran incendio en Chicago y perdió la mayoría de sus posesiones. Quedó despojado de su riqueza. Él tenía un hijo y el hijo murió trágicamente. La tormenta arremolinaba a su alrededor, día tras día. Logró enderezarse un poco las cosas y le dijo a su esposa: voy a enviarte de vacaciones a Inglaterra. Así que puso a su esposa y a sus 4 hijas en un barco y zarparon hacia Inglaterra. Justo cuando el barco estaba a la vista de Gales, de la parte de Inglaterra, en Gales, recuerden que este hombre se quedó en casa para cuidar sus negocios. Él iría más tarde, según los planes. Cuando el barco estaba a la vista de tierra, una gran y feroz tormenta golpeó y ese barco se hundió, en el que iba su esposa y sus hijas. Muchos se ahogaron. Entre los que se ahogaron estaban las 4 hijas de este hombre. Solo la esposa sobrevivió. Ella envió un telegrama de regreso y fue un mensaje muy escueto y muy corto que decía: salvada sola, decía ella, salvada sola. Solo la esposa se salvó. Y este hombre, con el corazón destrozado, supo que tenía que zarpar hacia Inglaterra para traer de vuelta a su esposa. Y cuando llegaron al lugar donde aquel barco se hundió, cuando el barco iba llegando a ese lugar, le preguntó al capitán del barco: ¿este es el lugar? Y el capitán dijo: este es el lugar. Y él tomó una pluma y comenzó a escribir las palabras del himno. Y él empezó a escribir: de paz inundada mi alma esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien y tengo paz y gloria a Dios. Y el himno dice en inglés, bueno, la traducción en inglés dice: estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Hermanos, y sigue todavía escribiendo las demás partes, obviamente, del himno. Pero quiero que noten que él dijo: si paz como un río inunda mi ser. Oh, ese es el tipo de paz que todos nos gusta. El río es hermoso y viene de una fuente más alta, y simplemente el río fluye. Y decimos: Señor, simplemente deja que fluya tu paz como un río en mí. Pero hay otro tipo de experiencia que nos puede llegar. Son sorpresas como las olas del mar que golpean, como ahora vimos la historia. Sea cual sea mi suerte, dijo este hombre, me has enseñado a decir: estoy bien con mi Dios y tengo paz. ¿Cuántos pueden decir amén? Es un hermoso himno. Usted tiene paz en medio de la tormenta. Y recuerde este himno tan hermoso que cantamos ahora. Bueno, el himnario bautista dice: alcancé salvación. Alcancé salvación. Tengo paz. Y tengo paz, dice el himno, gloria a Dios. Alcancé salvación. ¿Cómo terminamos aquí con este pasaje de la Biblia? Usted tiene paz en medio de la tormenta. Dijimos la providencia, que es el propósito de Dios que me trajo aquí. El ruego, sus oraciones me protegen aquí. La seguridad, su presencia viene a mí. El consuelo, su poder me sostiene. Y la esperanza que vimos hace unos momentos, su promesa me asegura aquí. Yo quisiera que oremos, que podamos pedir al Señor que esa paz nos inunde el alma y que nunca dejemos nosotros de confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie entonces y oramos al Señor. Amén. Amén, amén. Este es otro de los
frutos del Espíritu Santo. La paz del Señor. Señor Jesús, queremos dejar de mirar las olas de las tormentas de nuestra vida, de las circunstancias. Y como dice el himno, fijar mis ojos en Cristo. Reconocemos que si estamos en esa tormenta, en cualquiera que sea, es porque tu providencia me ha traído aquí con un propósito eterno. Si usted tiene miedo esta mañana, si usted ha caminado en miedo, entréguele ese miedo al Señor. Te entrego mi miedo, mi estrés y mi necesidad de entender el por qué me está pasando lo que me está pasando. Me rindo ante tu soberanía, sabiendo que lo que hoy parece estar por encima de mi cabeza, como lo dijimos ahorita, ya está, Señor, bajo tus pies. Todas las cosas las has puesto bajo tus pies. Gracias, Señor. Me comprometo a descansar en tu promesa, confiando en que tu poder me sostendrá y tu intercesión me protegerá hasta que llegue a la otra ribera. Sea cual sea mi suerte, hoy decido decir con fe: estoy bien con mi Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. En el bendito nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén. Y amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos.